en esta última sesión, viendo el protocolo, es decir, el modo de proceder, las líneas guías que han establecido los obispos peruanos para tratar los abusos contra menores. Este protocolo contempla el tratamiento del delito sexual, pero también el de adquisición o divulgación de imágenes pornográficas con niños o personas menores. Hay dos autoridades competentes. La máxima en Roma es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Me voy a referir a ella con las siglas CDF. Es el dicasterio, es decir, el ministerio del Papa, que trata de los asuntos de errores contra la fe o problemas graves en la Iglesia. Antiguamente era el Santo Oficio de la Inquisición. Ahora, por razones obvias, espero, ya no hablamos del Santo Oficio, y su nombre es de la Doctrina de la Fe. El prefecto o jefe de esta congregación fue, durante el pontificado de Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger. Después, con Benedicto, vino el cardenal Müller, alemán, y actualmente es el cardenal Luis Ladaria, un jesuita, profesor de la Universidad Gregoriana. A Roma, a la CDF, llegan las denuncias que han sido trabajadas por el ordinario del lugar, que es el obispo, donde se cometen los abusos, si son del clero diocesano, o el superior religioso provincial, para el caso de que el abusador sea un religioso. El delito va directamente al ordinario del lugar. Ya veremos qué hace el ordinario del lugar. Y terminada su función, remite todo a Roma, a la Congregación de la Fe, que es la que finalmente va a juzgar el caso e imponer las sanciones. ¿Cómo se recibe la denuncia y qué se hace con ella? El obispo debe asegurar que la denuncia que le han traído va a ser tratada seriamente según las leyes de la Iglesia y verá también de que sea tratada por las leyes del Estado. Eso es responsabilidad del obispo. No puede encarpetar las denuncias, jamás debe encubrirlas y peor aún, destruirlas. La víctima, sus padres o tutores deben denunciar y la denuncia tiene que hacerse por escrito. Si no lo hacen, hay que decirles que lo hagan. Hay que quitarles miedos. De lo contrario, no se puede abrir un proceso. Entonces, lo primero que hace el obispo, después de recibir la denuncia de los interesados, evalúa si es o no verdad, si tiene verosimilitud, si puede ser verdad, si hay una sospecha fundada. Puede analizar esa denuncia con la ayuda de expertos.
Si no le parece verosímil, si es clarísimamente una calumnia, por ejemplo, o algo que es imposible, yo he recibido una denuncia contra un obispo de hace 14 años y el obispo jamás estuvo en ese sitio. ¿Me entiende? Entonces eso ya no es, si yo como obispo juzgo que eso no es verosímil, ¿qué hago? Lo archivo. Pero le dejo a la parte afectada el recurso a la reconsideración o apelación a Roma. Si el obispo considera que sí hay base de verosimilitud, ordena la investigación previa. Informa al acusado para que responda y crea, estoy viendo la siguiente, y encomienda el asunto a una comisión que él crea, formada por un sacerdote que hará de coordinador, expertos que serán allí consejeros, pueden ser religiosos o laicos, y un notario eclesiástico, dándoles un plazo prudente para que presenten los resultados de la investigación. Si considera que no es necesaria esta investigación previa, porque el delito es muy evidente y sumamente grave, estoy en el número 5, llama al acusado y le dice: hay esta denuncia, defiéndete, puedes contar con un abogado, pero esta denuncia va a ir a Roma, donde te van a abrir un proceso penal. Y remite el asunto a Roma. ¿Está claro? Aunque la acción criminal haya prescrito, el obispo debe mandar a hacer la investigación previa y enviar los resultados a Roma, porque Roma, la CDF, puede derogar la prescripción de las leyes canónicas, no de las leyes civiles. Si el denunciado es religioso, el provincial se encarga de la investigación, informa al obispo y cumple las leyes del Estado y sigue el mismo proceso anterior. Si la investigación previa se hace para que el obispo tenga pleno conocimiento de lo ocurrido y pueda emitir un juicio de probabilidad si hubo o no comisión de delito. En todo proceso se respeta la confidencialidad de los que intervienen y la reputación de las personas involucradas. Si algo no entienden, por favor me levantan la mano. Si el denunciante o la víctima no quieren que se revelen sus nombres, se les puede permitir aceptar, pero inicialmente, porque si se abre proceso penal en Roma, el acusado tiene que saber quién lo acusa para poder defenderse. Por lo tanto, los nombres se tienen finalmente que revelar. Y aquí es donde la gente se atranca. Llegan hasta el obispo, le cuentan todo, se presentan, y le digo, bueno, pero esto va a ir a Roma. No. Eso me ha pasado a mí en varios casos. Y nos imposibilita. Les explicas que es por el bien común, que no tenga miedo. Los que más se oponen son los papás. Desde el inicio de la investigación, al acusado, o sea, al cura de quien se sospecha que ha abusado,
se le imponen medidas cautelares, disciplinares, para evitar escándalos, para proteger al denunciante y a los testigos, y estas medidas de precaución pueden llegar, por ejemplo, a privarlo del ejercicio del sacerdocio. Se le prohíbe decir misa, celebrar, administrar los sacramentos, incluso prohibición de tratar con niños, de enseñar religión en ningún colegio, en ninguna institución, y residir en un determinado lugar. Bueno, tú no vas a eso. Y él tiene que acatarlo. Esa suspensión, así se llama, durará lo que dure el proceso. A veces son varios años. El proceso canónico, propiamente dicho, o penal, que he dicho yo. La Congregación de la Doctrina de la Fe puede asumir el caso, o bien ordenarle al obispo que haga el proceso en su diócesis, siguiendo la normativa de la Iglesia, con un juez eclesiástico, con fiscal, con notarios, etc. Puede también, al ver que el delito es clarísimo y escandaloso al máximo, decir, mira, no hay juicio. Roma emite un decreto extrajudicial sin juicio y aplica la condena. El crimen es tan evidente y es tan escandaloso que Roma dice ya de una vez, culpable. La Congregación de la Doctrina de la Fe le presenta al Papa los casos gravísimos ya estudiados y probados para que él proceda a el dictamen de la pena, que suele ser dimisión del estado clerical, se le saca del estado del clero, ¿ya? Siempre y cuando haya ejercido el reo su legítima defensa. Una consulta. ¿Y qué pasa cuando ya no es parte del clero? O sea, lo pasan a la ley civil, lo pasan al Estado para que lo juzgue. Sí. Pero aún en ese caso se debe hacer la investigación previa, porque la Iglesia debe saber qué falló en la elaboración. Las penas que se imponen son de dos tipos. Se le restringe el ejercicio de su sacerdocio y o al menos se le excluye del contacto con menores. Las penas eclesiásticas propiamente dichas incluyen, como la más grave, la expulsión del estado sacerdotal. Pasa a ser un laico. Tanto en el proceso penal que se hace en la diócesis como en Roma, se reconoce siempre el derecho de apelación después de la sentencia. El Estado reconoce la personalidad jurídica, la independencia y la autonomía de la Iglesia. Estamos protegidos en el Perú, gracias a Dios, por un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano, en el cual hay un claro reconocimiento y aceptación por parte del Estado peruano de las leyes canónicas de la Iglesia, que incluyen sus procedimientos. Eso, en principio, protege a la Iglesia de verse en esos trances, por ejemplo, de exigencia de violación del secreto de confesión. Aquí en el Perú no, porque el acuerdo la respalda. Está claro, ¿no? El Estado reconoce, pues, la personería jurídica, la independencia de las actividades de la Iglesia y su autonomía, incluso para las investigaciones que la Iglesia lleve a cabo. La reconoce y no se mete, no interfiere. Pero el Estado tiene una función, una finalidad, que tiene que ver con el bien común, y es juzgar los delitos.
para eso tiene leyes. Por lo tanto, los jueces, los fiscales deben buscar y promover la denuncia. El abuso de menores y de personas vulnerables es un crimen perseguido por la justicia de todos los países. Por lo tanto, el Estado debe hacerlo. No es solo un derecho del Estado, es un deber. Tiene que aplicar justicia. Por eso la Iglesia tiene el deber de cooperar con el Estado y seguir las leyes. El obispo, esto es lo del Perú, que debe ser adaptado a la realidad actual. Esto tiene ya 5 años. Hay disposiciones del Papa y protocolos de otras conferencias episcopales, como veremos luego, que obligan a los obispos peruanos a actualizar su protocolo. El obispo que tenga conocimiento, noticia, de que un clérigo ha cometido delito sexual contra un menor o persona vulnerable, debe determinar con la ayuda de un abogado penalista o un abogado competente si pone el asunto en conocimiento del Ministerio Público, informa al Ministerio Público. A no ser que la víctima o los padres lo impidan. Y eso es lo que ha ocurrido con muchos odálites, que los padres no quisieron, impidieron y prescribió el delito. En este caso, si los padres no quieren o la víctima no quiere, mire, póngalo por escrito, por favor. ¿Ves? Que no digan que la Iglesia ha impedido que el asunto vaya al Poder Judicial. ¿Está claro? Dice el cardenal Sean O'Malley, el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que vimos que creó el Papa Francisco. Nuestras obligaciones en virtud de la ley civil deben ser ciertamente respetadas. Pero, incluso más allá de estos requerimientos, no nos quedemos como simples leguleyos, tenemos toda la responsabilidad moral y ética de reportar el supuesto abuso a los jueces civiles que están para proteger a la sociedad. Como ven, es muy drástico. Lo último, de hace 2 días, para que vean que les traigo las últimas noticias, es el protocolo italiano de la Conferencia Episcopal Italiana. Para mi gusto es un documento excelente, magistral, pero va a ser difícil, tanto a los obispos como a los sacerdotes, usarlo, porque es sumamente jurídico, con un lenguaje estrictamente. Dice, respetando la recíproca autonomía del orden eclesiástico y del civil, así como las respectivas normas de la Iglesia y del Estado, y los acuerdos del concordato, en Italia hay concordato, aquí hay acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano, se ha de ofrecer una efectiva colaboración a la autoridad judicial del Estado para la comprobación de los hechos, la búsqueda del bien de las personas débiles, de la verdad y de la reparación de la justicia si ha sido quebrantada. 2. La autoridad eclesiástica, aunque no tenga la obligación jurídica de denunciar a la autoridad judicial las informaciones recibidas de presuntos abusos a menores, no tiene la obligación jurídica de denunciar informaciones que ha recibido. Y aquí le pido a los eminentes juristas aquí presentes que me expliquen, en cuanto que no ejerce la función pública ni cumple un servicio público,
cierro paréntesis. O sea que la Iglesia es reconocida en Italia como que cumple una función no pública o no cumple un servicio público. O sea, no es parte del Estado, entiendo yo, simplemente. ¿Sería así? Que es sector privado. En el Perú diríamos, dado que es el sector privado, de la Conferencia Episcopal Peruana. Claro, ese párrafo previo en virtud del cual se dice que si los padres de la víctima o los tutores ponen por escrito una solicitud para que se abstenga a la Iglesia de cometer un delito de que tiene conocimiento ante el Ministerio Público, yo eso tengo severas dudas, por una razón. Porque cuando el delito es algo que trasciende el interés privado. Claro. En consecuencia, si ha habido un delito de abuso sexual contra un menor y la Iglesia, salvo que lo sepa por secreto de confesión, pero si lo pone porque los padres ponen por una comunicación, porque eso ya no es secreto de confesión, eso es un recurso presentado ante la autoridad eclesiástica. Entonces aquí está absteniéndose de colaborar la Iglesia con la administración de justicia y es de derecho público la administración de justicia en materia de derecho penal. Se abstiene a petición del interesado, de la víctima. Pero la víctima no puede, si hay un delito de por medio y comunico, la víctima se queda callada. Y en ese caso el silencio es suyo. O la víctima incorpora a la Iglesia dentro de esa verdad. Y en ese caso, ya la Iglesia tiene la obligación. No puede abstenerse, a mi modo de ver. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Es el punto más debatido que hay en estas historias. Aunque no tenga la obligación jurídica de denunciar las informaciones recibidas, en cuanto que no ejerce la función pública ni cumple un servicio público propiamente dicho, siempre que reciba una denuncia de un presunto abuso cometido por un clérigo en el ámbito eclesial contra un menor de edad, tiene la obligación de informarle al autor de la denuncia y a sus padres o al tutor de la víctima que cuanto se ha recibido podrá ser transmitido en forma de denuncia a la autoridad judicial competente del Estado. O sea, le tienen que decir, lo que tú me has dicho va a ir al Poder Judicial. Para tal fin, debe pedirle al autor de la denuncia que ponga por escrito la notitia criminis, es decir, la información que contiene su denuncia, que puede dar lugar a una investigación, para que dicha comunicación, en el caso de constituir un delito contra las leyes, pueda servir de base para la denuncia de la autoridad judicial. La autoridad eclesiástica tiene la obligación de comunicar la denuncia a la autoridad civil cuando, después de haber acabado el obispo la investigación previa encomendada a la comisión, se ha demostrado que subsiste el fumus delicti, es decir, el indicio de criminalidad. Si han hecho la investigación previa y están convencidos de que ahí hay delito, con mayor razón, eso ciertamente tiene que ir al... Solamente me refiero al cáncer de este problema. Y me parece que se debe estar con alta probabilidad el encubrimiento. Claro.
Pero aquí dice esto, a ver, la autoridad eclesiástica no podrá presentar la denuncia en caso de expresa oposición debidamente documentada y razonablemente justificada de parte de la víctima, si en el transcurso ha adquirido la mayoría de edad, de sus padres o de sus tutores, quedando a salvo siempre el interés prioritario del menor. O sea que hay ahí... Eso coloca a la Iglesia en el riesgo de que le imputen a la autoridad eclesial obstrucción de la justicia, que es un delito. Sí, pues. Siempre que por delitos de esta índole se hayan iniciado investigaciones o se haya abierto proceso penal según el Estado, resultará importante y necesaria la cooperación del obispo o del superior en el ámbito de sus respectivas competencias. Si ya el Estado por su cuenta ha iniciado un juicio, con mayor razón la Iglesia colabora. El obispo o el superior competente podrán tener en cuenta los hechos o conclusiones definitivas o no definitivas del proceso judicial, pero eso no los exonera del trabajo que tienen que hacer de valoración de los hechos y de seguir el proceso canónico. En caso de que se abra un proceso civil, a no ser que haya motivos graves en contra, en el ámbito de las respectivas competencias, el obispo o el superior mayor están obligados siempre a la máxima colaboración con la autoridad civil. Esto para que vean pues que los protocolos, por más claros y precisos que sean, requieren una continua renovación y corrección. Los clérigos son autónomos en su vida privada, son ciudadanos de la patria. ¿Ya? Por eso, ni el obispo ni la diócesis pueden ser responsabilizados de los delitos sexuales que ha hecho en su vida privada el clérigo, ni de las consecuencias que ha tenido y la reparación que debe pagar. Todo esto es responsabilidad del cura que cometió el delito. Sin embargo, el obispo puede resultar comprometido si no actuó conforme a las normas o si, conociendo la conducta delictiva del clérigo, no tomó las medidas necesarias para evitar que vuelva a cometer el delito. El obispo puede ser hallado responsable si, conociendo el delito, no actuó conforme a las leyes, salvo el caso del secreto de confesión. A sus padres y hacerlos con afecto y compasión, asegurarles que se harán las investigaciones, que el proceso va a tener estas etapas y que, de ser el caso, se sancionará drásticamente. Se les debe dar asistencia espiritual, psicológica y, si lo requieren, también asistencia legal. Se les debe decir que tienen derecho a denunciar el delito a las autoridades civiles. Estos ofrecimientos deben constar por escrito. Se les explicará que el delincuente puede convertirse, pero eso no lo exime de recibir las penas canónicas y las penas que el Estado le imponga como reparación. Hay que asistir al clérigo denunciado. Primero se le informa que se le ha abierto un proceso, del derecho que tiene a defenderse, y se le ofrecerá la ayuda de algún experto que lo asesore. Se le prohibirá todo trato con la víctima y su familia,
y se le aplicarán las medidas cautelares. Ya no vas a poder decir misa, etc. Se le exhortará a asumir las responsabilidades y consecuencias de su delito como prueba de su expiación. Tienes que aceptarlas de antemano. En todo el proceso, como toda persona, el denunciado goza de la presunción de inocencia a no ser que se demuestre lo contrario. Y tiene, como toda persona humana, derecho a su nombre y buena fama. Se ha de cuidar que no le falte lo necesario para su honesta sustentación, aun en el caso de que haya sido privado ya del sacerdocio. Es de lo que hablé ayer, ¿no? Si resulta inocente, hay que poner medios para restituirle la fama. Si resulta culpable, hay que darle ayuda espiritual y profesional. La pena impuesta se comunicará a todos los obispos y no se readmitirá a ningún clérigo si supone un peligro para los menores o riesgo de escándalo. No puede volver. Una consulta. De los casos de los sacerdotes que han sido acusados, que han sido proceso, ¿cuántos de ellos han sido, no han sido culpables y cuántos han sido culpables? Más o menos se sabe. No te sabría decir la cifra, no creo que haya esa estadística. Lo que sí te digo es que hay más denuncias falsas que verdaderas, pero estas, las verdaderas, son de un gran volumen, en gran número. Lo hemos ido viendo a lo largo de la exposición de distintos países. En febrero del 2019, como les dije, el Papa convocó en Roma a los presidentes de conferencias episcopales y superiores religiosos. De esa reunión importantísima, aunque breve, pocos días, surgieron disposiciones sumamente claras y prácticas. Primera, en toda diócesis tiene que haber una oficina de escucha, donde personas competentes escuchen las denuncias, las quejas, las sospechas. Bueno, yo soy la oficina de escucha y por eso les hablo. No lo hizo la diócesis. El nuncio, por sugerencia del Papa Francisco, la creó en la nunciatura y desde el mes de enero tengo yo esta carga. Así que espero que me apoyen. Por eso es que algunas veces no me encuentran en mi oficina de párroco. Esto ya es una obligación para todas las diócesis, Y aquí se espera que la conferencia episcopal tenga un centro de escucha en su local de Río de Janeiro y el arzobispo ciertamente lo va a crear dentro de poco. Eso hay que decirlo para que la gente acuda. ¿Ya? Puede ser un sacerdote, puede ser otra persona, puede ser ambos, puede ser un equipo. No se especifica. ¿Se podría trabajar para qué? Perdón, no escuché. ¿Con ese centro de escucha? Sí, claro. Lo primero, decirles que vayan a hablar. Y lo segundo, bueno, estar disponibles para que el centro de escucha pueda recurrir a ustedes. Está claro, ¿no? Dispuso este Congreso de Protección de Menores que se establezcan protocolos con criterios claros para examinar las acusaciones, para proteger a las víctimas y para defender a los acusados.
Informar a las autoridades civiles y eclesiásticas conforme a las leyes de la Iglesia y del Estado. Acompañar a las víctimas, ofrecerles todo tipo de apoyo. Elaborar programas de formación para sacerdotes, religiosos y laicos, a fin de que conozcan las causas y consecuencias de los abusos sexuales. Estas conferencias son un pequeño ejemplo de lo que Roma ha mandado hacer. Ojalá que esto se reproduzca en todas las parroquias. Hacer también programas pastorales para ayudar a las comunidades, por ejemplo, una parroquia, que han quedado heridas por algún caso de abuso. O bien para que los culpables verdaderamente se recuperen. Fomentar la colaboración con ustedes, personas de buena voluntad, profesionales de los medios de comunicación, los periodistas. Hay que trabajar con ellos. Vienen a mí y me dicen, sí, padre, pero yo no quiero crear escándalo. No, hijito o hijita. El escándalo no es que la prensa hable, ni que salga en la televisión. Lee el Evangelio. Se le pone la rueda de molino al que le hizo daño al menor. Ese es el escándalo. Y es necesario que salga. ¿Te da miedo? No. A la Iglesia no le da miedo que salga en la televisión. A la Iglesia no le da miedo que se denuncie por la prensa. Por favor, cambiemos. El mal tiene que ser denunciado y ya basta de ocultamiento y silencio. Hay que buscar entre los periodistas gente, que la hay, apta, idónea y de buena voluntad, que está dispuesta a que estos casos sean investigados. Si el Poder Judicial, por ejemplo, no hace nada. Eso ha cambiado en la Iglesia, como pueden ver. Fomentar la colaboración de personas de buena voluntad, periodistas, gente de los medios de comunicación, para que nos ayuden a reconocer y a discernir los casos. Ellos tienen muchísimos medios con que la Iglesia no siempre puede contar. Fíjense nada más el caso del sodalicio. Y con esto no quiero hacer ninguna propaganda al señor Pedro Salinas ni nada de eso. Por favor, yo lo respeto, pero no cabe duda que por esa publicación es que se destapó. Algo que ya una monjita de las fraternas venía diciéndolo en Roma. Si no hubiese salido a la prensa, si el gran público no se hubiese enterado, ¿qué habría pasado? Pero ¿por qué ocultamos, padre? O sea, si ya había una fraterna que estaba diciendo que algo pasaba, ¿por qué la Iglesia no investigó? O sea, ¿por qué nos quedamos callados? Porque había la ideología de la autodefensa institucional. Porque hasta hace muy poco lo que se creía era que había que poner a salvo a la Iglesia del escándalo. Y era la peor manera de dejarla a salvo. Y se tapaba. Se prefería el, entre comillas, malentendido bien de la institución que la denuncia y la atención del sufrimiento de las víctimas. Claro. Fomentar la participación de expertos laicos en las investigaciones y en los procesos. Guardar el principio de la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario y observar también el principio de la proporcionalidad de la pena respecto al delito. ¿Ves? Lógico. No a todos se les puede tratar por igual, porque los delitos no son iguales. Establecer una evaluación psicológica para todo el que quiera entrar al convento. Obligatorio, ya basta, obligatorio. Y programas de formación aptos
para que los seminaristas, los jóvenes religiosos, las jóvenes religiosas, maduren en su vida sexual y afectiva. Todos estos delitos, como ya les dijo el padre Kevin, tienen como background la inmadurez sexual. Te van a pedir tu certificado, ¿ves?, de comportamiento. Que seas impecable, que no ha habido ninguna denuncia contra ti, de sospecha o nada. Lo mismo para contratar al personal de nuestras instituciones. Hay que tener en cuenta esto, no se nos vaya a colar pues un mañoso, ¿me entiende? Requisitos para contratar personal y aceptar voluntarios. Ofrecer toda información. ¿Qué son los abusos? ¿Cómo se les reconoce? ¿Y cómo se les denuncia? Esto hacerlo en colaboración con los padres, con los profesores, con profesionales y con autoridades civiles. No al abuso sexual infantil. Detenerlo es tarea y obligación de todos. Denuncia. Y ahora les traigo este testimonio realmente, a mi modo de ver, óptimo, de Valentina Lazraqui, una periodista mexicana especializada en asuntos eclesiales y particularmente de la Santa Sede. La van a escuchar. Habló a los obispos y cardenales reunidos en ese congreso de febrero y comenzó diciendo quién es ella. Yo he hecho 150 viajes acompañando a papas. Desde 1974 trabajo en asuntos del Vaticano. En el año 1974 y ha acompañado a todos los pontificados, Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y ha realizado como 150 viajes al extranjero acompañando a los papas. Así ¿Escucha? que conoce muy bien la realidad del Vaticano, la comunicación del Vaticano. Esta es la traductora, ¿no? Pero con nosotros, hablamos de su experiencia, cuáles son las exigencias y necesidades de una comunicación transparente hacia el mundo. Valentina, buenas tardes a todos, santidad, eminencias, excelencia, Padre Lombardi. No voy a leer la pequeña introducción inicial porque el Padre Lombardi ya lo ha hecho en mi lugar. Comunicación y en concreto de cómo una comunicación transparente es indispensable para combatir los abusos sexuales a menores por parte de hombres de la Iglesia. A primera vista, hay poco en común entre ustedes y yo. Ustedes obispos y cardenales, yo una mujer laica sin cargos en la Iglesia y además periodista, lo que supongo que no ayude. Sin embargo, compartimos algo muy fuerte. Todos tenemos una madre, todos estamos aquí porque un día una mujer nos enseñó. Frente a ustedes, yo quizás tenga un privilegio más.
obispos, los cardenales, no me atrevo a decir el Papa. No son más importantes que los niños, las niñas, los jóvenes que han resultado víctimas de abuso por parte de un miembro de la Iglesia, de un clérigo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Es obviamente predicar el Evangelio, pero para eso necesita liderazgo moral. La coherencia entre lo que predica y lo que vive representa la base para resultar una institución
persona, que hubo encubrimiento, hubo obstáculos a acceder al Papa de turno, subestimación de la gravedad de las informaciones o incluso su descalificación como si fueran fruto de obsesiones o fantasías. Eso se les decía a los que querían informar, a los que querían ser fieles a sus servicios y querían que esa información llegara. La transparencia, por lo tanto, también les ayudará a luchar contra la corrupción política en el gobierno. Fue gracias a algunas víctimas valientes, a algunos periodistas valientes, y pienso que hay que decirlo, a un papa valiente como Benedicto XVI, sí, el escándalo Maciel fue dado a conocer en toda su amplitud y se logró extirpar el cáncer. Es preciso aprender esta lección y no volver a tropezar en la misma piedra. La transparencia les ayudará a ser coherentes con el mensaje del Evangelio y a poner en práctica el principio de que en la Iglesia no hay intocables. Creo que esta es la lección más importante. Que todos somos responsables ante Dios, es cierto, pero todos somos responsables también ante los demás. Por lo tanto, creo que habría que evitar el secretismo, entendido como una tendencia excesiva al secreto, porque este secretismo, desgraciadamente, está muy relacionado con el abuso de poder. Hoy nuestras sociedades han asumido como regla general la transparencia y los públicos consideran que el único motivo para no ser transparentes es el deseo de ocultar algo negativo o corrupto. Ese secretismo es como la red de seguridad de quien abusa del poder. Mi sensación, después de todos estos años, es que dentro de la Iglesia hay aún mucha resistencia a reconocer que el problema de los abusos existe y que hay que enfrentarlos con todas las herramientas posibles. Algunos creen que sucede solo en algunos países. Yo creo que al cabo de esta reunión aquí en el Vaticano es ya obvio, se puede hablar de una situación generalizada, quien más, quien menos, que de todas formas tiene que ser enfrentada y hay que remediarla. Quien oculta algo no es forzosamente corrupto, pero todos los corruptos ocultan algo. No todo el que guarda un secreto hace un abuso de poder, pero todos los abusos de poder suelen esconderse. Sabemos que la transparencia tiene sus límites, ustedes lo han repetido, estos días también se ha hablado de esto. Por eso no pretendemos que nos informen de cualquier acusación a un sacerdote. Entendemos que pueda y deba haber una investigación previa, pero lo que les pedimos es que se haga con celeridad, que se ajusten a la ley civil del país en el que viven y si está previsto presenten cuanto antes el caso a la justicia civil. Si la acusación se demuestra creíble, deben informar de lo que procede, de lo que están haciendo. Deben decir que han alejado al abusador de su parroquia o de donde ejercía. Tienen que decirlo ustedes, tanto en las diócesis como en el Vaticano. A veces el boletín de la sala de prensa de la Santa Sede informa acerca de la renuncia de alguien sin explicar las razones. Hay sacerdotes que han salido corriendo a decirle a sus fieles que renunciaban y se iban porque estaban enfermos y no por encubridores. Creo que la noticia de la renuncia de un abusador tendría que ser dada con claridad, de una forma explícita. In Camera Caritatis, sabemos que existe la Camera Caritatis, solo se pueden tratar, creo, temas cuyo silencio no perjudique a nadie. Nunca cuando el silencio pueda hacer daño a alguien. Ahora me permito darles 3 consejos prácticos para vivir esta transparencia en la comunicación. Les dije anteriormente que pienso que la comunicación es indispensable para resolver este problema. Permítanme entonces sugerirle 3 puntos para poner en práctica esta transparencia a la hora de comunicar sobre abusos sexuales a menores. Esto es, pongan a las víctimas en primer plano. Si la Iglesia quiere aprender a comunicar sobre abusos, su punto de referencia principal tiene que ser la víctima. El Papa Francisco pidió a los participantes de esta reunión que antes de venir a Roma encontraran a las víctimas, las
las escucharan y se pusieran a su disposición. No les voy a pedir que levanten la mano para ver quién lo ha hecho, pero dense una respuesta en silencio. Las víctimas no son números, no son estadísticas, son personas a las que se les ha arruinado la vida, la sexualidad, la afectividad, la confianza en otro ser humano, quizás hasta en Dios. Personas a las que se les ha destrozado su capacidad de amar. ¿Y por qué es tan importante el encuentro con las víctimas? Porque es muy difícil informar de algo que no se conoce, de algo del que se tiene un conocimiento indirecto. En el caso de los abusos, esto es mucho más evidente. No se puede hablar de este tema si no se han escuchado a las víctimas, si no se ha compartido su dolor con ellas, si no se han tocado con la mano las heridas que los abusos han provocado, no solo en el cuerpo, sino también en su mente, en su corazón y en su fe. Eso ya lo hemos visto. Si las conocen, tendrán estas personas, estas víctimas, estos sobrevivientes tendrán un nombre, un rostro, y la experiencia mantenida con ellas quedará reflejada en la forma en la que ustedes no solo enfrenten el problema, sino también en la manera en la que lo comuniquen y lo intenten resolver. En las ruedas de prensa de estos días, todos los que han estado con nosotros nos han subrayado de qué manera los testimonios que han escuchado en esta aula los han conmovido, cómo de alguna manera esos testimonios los han cambiado a ustedes también. Creo que eso es imprescindible y les crea esa empatía, esa sensibilidad que es muy necesaria para abordar el tema y sobre todo para resolverlo. El Papa nos ha dicho que ve de forma habitual en Santa Marta a las víctimas. Considera esto como una de sus prioridades. Creo que estaría bien que ustedes también lo hagan. No creo que tengan menos tiempo del Papa Francisco. Recuerden, la transparencia es mostrar lo que hacen. Solo si ponen a las víctimas en primer lugar, serán creíbles cuando digan que están decididos a erradicar la plaga de los abusos. Segundo punto, déjense aconsejar. Antes de tomar decisiones, pidan consejo a personas con criterio que las puedan ayudar. Entre estos asesores, creo que debería haber siempre comunicadores. Yo creo que la Iglesia debería tener a todos los niveles expertos en comunicación y escucharlos cuando les digan que siempre sale más barato informar que callar o incluso mentir. Es una quimera, como ya lo he dicho, pensar que hoy se puede esconder un escándalo. Es como tapar el cielo con un dedo. No se puede, ya no es aceptable ni admisible. Por eso todos ustedes tienen que entender que el silencio cuesta mucho más caro que enfrentar la realidad y hacerla pública. Creo que es indispensable que en todas sus estructuras eclesiásticas inviertan en la comunicación con personas altamente calificadas y preparadas para hacer frente a las exigencias de transparencia del mundo actual. La figura del portavoz es clave. No solo debe ser una persona muy preparada, sino que debe contar con la absoluta confianza del jefe, vamos a decirlo así, del obispo, del cardenal. Debe tener un acceso directo a él las 24 horas del día, porque esto no es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier cosa puede estallar, suceder en cualquier momento. Y el portavoz tiene que tener siempre ese acceso directo con la persona de la que luego tiene que informar. Los periodistas preferimos hablar directamente con el jefe, pero aceptamos hablar con el portavoz cuando sabemos que él tiene acceso al jefe y transmite lo que piensa con conocimiento de causa. Esto lo digo porque a lo largo de 45 años me han tocado muchas formas de comunicar en la Santa Sede, muchas formas de tener esa relación con los mismos pontífices y hemos visto lo importante que es esa comunicación directa. Ahora, profesionalizar la comunicación. Es necesario, creo, que comuniquen mejor. ¿Qué tipo de transparencia esperamos los periodistas, las mamás, las familias,
la opinión pública de una institución como la Iglesia. Creo que es fundamental que a todos los niveles, desde una parroquia hasta aquí en el Vaticano, haya estructuras quizás estandarizadas, pero muy ágiles y flexibles, que proporcionen información certera con rapidez. Puede ser una información incompleta a falta de una mayor investigación, pero la respuesta no puede ser nunca el silencio o el no comment. Entonces, buscaremos las respuestas preguntando a otros, y también serán terceros los que informarán a la gente de la manera en la que querrán hacerlo, ya no serán ustedes. Si no cuentan con toda la información necesaria, si hay dudas, si hay una investigación, es mejor explicarlo de la mejor forma posible para que no se tenga la sensación de que no quieren responder porque están queriendo esconder algo. Hay que darle seguimiento a la información en todo momento y sobre todo hay que reaccionar con rapidez. Insisto sobre eso porque si no se informa con tempestividad, la respuesta ya no importará, llegará tarde, será demasiado tarde y otros lo harán, a lo mejor de una forma incorrecta. Entonces es mejor que lo hagan ustedes de una forma correcta y con la máxima celeridad. El riesgo es muy alto y el precio de este tipo de conducta es aún más alto. El silencio da la sensación de que las acusaciones, que pueden ser totalmente falsas, o a lo mejor ciertas, o a lo mejor medio falsas y medio ciertas, si ustedes contestan con el silencio, todos se quedarán con la idea de que son verdaderas esas acusaciones. Es por eso que además, si no contestan, los periodistas creemos que tienen miedo a contestar porque tienen miedo de ser desmentidos inmediatamente después. He sido testigo, como ya lo he dicho, de cómo la mala información o la escasa información ha hecho verdaderos estragos. El daño que le ha hecho a las víctimas y a sus familias, el no haber permitido que se haga justicia, el haber hecho tambalear la fe de mucha gente. Creo que el Papa Francisco lo ha vivido en carne propia con el caso de Chile y se ha visto obligado a pedir una disculpa por eso, esa falta de información que lo llevó a tomar unas decisiones que en ese momento luego le entendió que no eran ciertas. Entonces, la responsabilidad de los que tienen que hacer fluir la información, pienso que es enorme. Les aseguro que invertir en la comunicación es un negocio muy rentable, no es una inversión a corto plazo, es una inversión a largo plazo. Quisiera acabar esta presentación mencionando un tema distinto a los abusos de menores, pero importante para una mujer periodista como yo. Creo que todos nos hemos dado cuenta que estamos en el umbral de otro escándalo, el de las monjas y religiosas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y obispos. Lo ha denunciado la revista femenina del Observatorio Romano y el Papa Francisco, en el vuelo de regreso desde Abu Dhabi, ha reconocido que desde hace tiempo se está trabajando sobre este tema, que sí hay que hacer más y que sí existe la voluntad de hacer más. Me gustaría que en esta ocasión la Iglesia jugara a la ofensiva y no a la defensiva, como ha sido en el caso de los abusos a menores. Podría ser una gran oportunidad para que la Iglesia tomara la iniciativa y estuviera en primera línea en la denuncia de estos abusos, que no son solo sexuales, sino también y ante todo abusos de poder. Me despido dándoles las gracias al Papa Francisco por haber agradecido frente a la Curia el pasado mes de diciembre el trabajo de los periodistas que han sido honestos y objetivos al descubrir a los sacerdotes depredadores y han hecho escuchar las voces de las víctimas. Espero que después de esta reunión vuelvan a casa y no nos eviten, sino que nos busquen. Ojalá vuelvan a sus diócesis pensando que no somos nosotros los lobos feroces, sino que al contrario,
podemos unir nuestras fuerzas en contra de los verdaderos lobos. Muchísimas gracias. Establece ya definitivamente los centros de escucha, ratifica la obligación de informar, todos tienen el deber de informar con prontitud a la autoridad eclesiástica las denuncias de que tengan conocimiento, así como las omisiones y encubrimientos de algún clérigo u obispo. No se trata solo del abuso infantil, sino que hay que tener en cuenta también la violencia sexual, el acoso por abuso de autoridad. Esto incluye de manera particular la violencia contra religiosas, el acoso a seminaristas o novicios mayores de edad. El encubrimiento es toda acción u omisión destinada a interferir o evadir investigaciones civiles o canónicas. Eso es encubrir, interferir o evadir investigaciones. Protección de personas vulnerables, se amplía la noción. Antes eran personas que no tienen el uso de razón de manera perenne, habitual. Ahora no. No solo estas, sino también aquellas que padecen incapacidad ocasional o transitoria de comprender y querer, porque puede ocurrir que el abusador aprovecha una situación de crisis personal de la víctima, donde su confusión mental le va a impedir incluso recordar, por ejemplo. No sabe lo que pasó. No tiene en esa ocasión un uso de su capacidad de razón y de voluntad. El respeto a las leyes, ya lo hemos hablado, no insisto, se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos por las leyes del Estado, las actividades de investigación que hace la Iglesia. La protección de los denunciantes y de las víctimas evita represalias y darles asistencia. En el caso de los obispos, son los arzobispos los que tienen que investigarlos. Implicación de los laicos. Es necesaria su ayuda, sobre todo de personas cualificadas, de capacidad profesional conocida. Presunción de inocencia de los denunciados. Conclusión de la investigación. La Santa Sede impondrá inmediatamente medidas preventivas al acusado y seguirá su proceso en Roma. Finalmente, dice el Papa, para que estos casos no vuelvan a ocurrir, es necesaria una conversión continua y profunda de los corazones que se vea en acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia. Sanar a la Iglesia, por tanto, es tarea de todos. El santo pueblo fiel de Dios, en su silencio cotidiano, de muchas formas y maneras continúa siendo visible y afirmando con obstinada esperanza que el Señor no abandona, que sostiene la entrega constante y en tantas situaciones dolorosa de sus hijos. El santo y paciente pueblo fiel de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu, es el rostro mejor de la Iglesia profética que en su entrega cotidiana sabe poner en el centro a su Señor. Será justamente este santo pueblo de Dios, ustedes, el que nos libre de la plaga del clericalismo, que es el terreno fértil para todas estas abominaciones. El resultado mejor y la resolución más eficaz que podemos dar a las víctimas
al pueblo santo de la Iglesia y al mundo entero es el compromiso por una conversión personal y colectiva y la humildad de aprender, escuchar, asistir y proteger a los más vulnerables. El cardenal Kevin Farrell, que es el jefe del dicasterio de la institución de la Santa Sede encargada de los laicos, la familia y la vida, ha tenido muy recientemente, el día 24, una reunión con representantes de movimientos eclesiales. Dice: el Papa nos pide que actuemos mirando la realidad de manera honesta, llamándola por su nombre, procediendo a la purificación necesaria y disponiendo la prevención adecuada. Para ello son fundamentales el conocimiento de un crimen históricamente extendido en todas las culturas y sociedades. Por eso comencé yo haciéndoles todo el panorama global de estos delitos. Y el deseo de superar la peligrosa tentación de subestimar estos problemas. Solo enfrentándose a este fenómeno, estudiándolo, se produce un cambio de mentalidad en la opinión pública. La gente no sabe, muchos no quieren saber. A casi todos no se les ha informado. Hasta hace poco se consideraba un tabú, y aún hoy lo es para muchos en la Iglesia. Por eso, a los abusos perpetrados se añadió el silencio cómplice y los crímenes se multiplicaron. Tanto es así, fíjense, que los mismos datos estadísticos no logran describir el alcance real de este fenómeno, sino que son solo la punta de un iceberg. Pero recordemos que detrás de las estadísticas hay personas, las víctimas y sus abusadores, que tienen nombre y apellido, un rostro, una historia personal y familiar, social y eclesial. Tienen heridas impresas en la mente, en el corazón, en la carne. A todos nos toca, primero, tomen conciencia del problema y obren como miembros responsables de la Iglesia. Segundo, démosle un voto de confianza a la Iglesia. Apoyemos las medidas que está tomando para la protección de menores y para prevenir, investigar y castigar los delitos. Cuarto, denunciemos y ayudemos a denunciar los abusos que se cometan. Motivemos a las víctimas o a sus familiares a hacerlo. Por último, acompañemos a las víctimas, ayudemos a la Iglesia, que ese acompañamiento sea eficaz. Brindemos nuestra ayuda profesional para que la Iglesia nos encomiende, por ejemplo, a unas cuantas víctimas y a sus familias. Tarea para todos ustedes. Por favor, los invito a reunirse, 2 filas, 2 filas, 2 filas, ¿ya? Entonces, vuelvan la fila, la cara. Es muy simple, pero ojalá que sean creativos y concretos. Creativos y concretos. Frases breves, directas y concisas, con contenido concreto. ¿Qué sugerencia podemos dar a la Conferencia Episcopal Peruana? Segundo, a la Arquidiócesis de Lima. Tercero, a la Parroquia de Fátima o a mi parroquia. Punto, nada más.